Nos encontramos en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís de Miajadas, donde en la jornada de hoy Manolo Cabanillas Rubio va a presentar su libro, concretamente dedicado, como podemos escuchar, a la planificación de la enseñanza en las escuelas de fútbol base con los 5 continentes y contenidos. En la mesa estará el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz Alías, también 2 exjugadores de Miajadas, concretamente Félix Lori y Juan Jiménez, y como presentador del acto estará nuestro compañero Antonio Gutiérrez, además de numerosos deportistas de la localidad que en su día también tuvieron ciertos vínculos con Manolo Cabanillas como entrenador del conjunto miajadeño, además también de asociaciones y clubes deportivos de la localidad que también han querido acercarse a esta presentación del libro. Dejamos con la misma. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el acto y en primer lugar quiero comenzar con la presentación que en el primer párrafo hacía el ayuntamiento de nuestra localidad precisamente al evento que hoy acogemos. Sirva el presente para saludaros al tiempo que para invitaros y haceros partícipes directos del siguiente evento, la presentación del libro de don Manuel Cabanillas Rubio. Creo que es importante reseñar porque definimos cuál es el acto al que venimos esta tarde. En el acto que presentamos no va a estar él solo, le van a acompañar el alcalde de Miajadas, como no podía ser de otra manera, Antonio Díaz Alías, Juan Jiménez Cuadrado, también conocido por el mundo del fútbol de la localidad, y Félix Loro López. Podrían estar de los que están abajo, pues casi todos arriba, o muchos por lo menos, pero solamente podían ser unos cuantos. En principio, Manuel Cabanillas nació en la capital de nuestra provincia ya por los años 40, con lo cual ya calza a sus 75 años de edad. A los 15 comenzó su andadura deportiva fichando por el Cádiz y 2 años más tarde, con solo 17, debutaba en el primer equipo del club gaditano, coincidiendo en su vestuario con jugadores de renombre como fueron Manolín Bueno, que acabó siendo jugador del Real Madrid, y también Juanito Mariana, que acabó siendo jugador del Barcelona. Pasó luego por el San Fernando y a los 22 fichó por el Sevilla. En este equipo estuvo en la plantilla de la primera división, pero fue el último club donde jugó como deportista, puesto que una lesión del tendón de Aquiles le apartó de los terrenos de juego. Su gran pasión seguía siendo el fútbol y esto no le desanimó, sino que hizo que se preparara en otra faceta de entrenador en la que desarrolló como técnico en varios puestos. Primera etapa en nuestro pueblo. Creo que es importante que hagamos un poco de historia del personaje para que sepamos cómo ubicarle. Tras el periplo andaluz que tuvo, en el que muy joven volvió a nuestra localidad, vivió en la calle Rosso de Luna, pero ya no como jugador, sino que vino a montar una relojería joyería, y él actuaba en ella como técnico relojero, que era una profesión que conocía y que se había fraguado. Y allá esto fue por los años 60 y comenzó los entrenamientos con un grupo de jugadores de Miajadas, a pesar de que no había equipo como tal. Estos jugadores, pues alguno era Juan Jiménez, teníamos ahí. Todo vino porque don Carlos Alonso, médico de la localidad, le dijo que por qué no ponía en marcha un poco algo del deporte. Estuvo Enrique Gómez, seguramente por ese nombre algunos no le conoceréis, pero si digo Enrique el cura, todo el mundo sabemos quién era el que también estaba. Pedro Blasque, que me ha parecido verle por la sala. Su hijo Joaquín no estaba en aquellos tiempos, pero sí nos ha dado alguna información que tenía. Anselmo, Paco el librero, que precisamente los libros pues están en su librería. Antonio Carrasco, Tony el del Butano, para que le conozcamos también. A Juanito, pues si decimos Juanito Letri, pues todo el mundo le conoce mejor. Y a él se le llevó al Don Benito. Le fichó el Don Benito. Cuando él se fue también al Don Benito, se le llevó a Juanito Jiménez. Y posteriormente también a Félix Loro se lo llevó muy jovencito a Llerena, cuando también se fue al Llerenense, y allí estuvo estudiando y aprendiendo un poquito de fútbol. Yo creo que la cosa estuvo bastante bien.
Aunque como entrenador no estuvo solamente en Miajada, lógicamente. Ha entrenado en un sinfín de equipos, por supuesto Cacereño, Plasencia, Don Benito, Miajada, Santa Amalia, Llerenense, bueno, etcétera. Vamos a dejar la lista porque si no, estamos aquí toda la noche y no se trata de eso. Eso en nuestra comunidad. Fuera de ella, también entrenó al Cádiz y al Valladolid. Y en San Salvador, aquí cerca y a mano, entrenó al FAS de Primera División. Allí tuvo la suerte de conocer a Mágico González, que creo que cualquiera que tenga unos años en esto del fútbol recuerda a ese jugador, y lo trajo para que lo fichara el Cádiz. Luego él, si me tiene que corregir en algo, me va a corregir porque es lo lógico, porque él tiene mejor los datos que yo. Marchó y la segunda etapa ya que vino a Miajada fue a mediados de los 80. Era presidente Juan José Blanco y vino porque Manolo Escobar, que era entrenador del Miajada en aquel momento, le salió otro trabajo y lo tuvo que dejar. El equipo venía de haber ascendido el año anterior, él lo cogió, iba bastante mal, pero lo cogió y consiguió el ascenso a la tercera división después de estar 12 jornadas invictos. 13, vale. Ahí está el corrector automático de Google, lo acaba de hacer, gracias Joaquín. Y además, después de vencer, es que son datos de él, después de vencer por 0-2 en Majadas del Tietar, que marcaron Pedro Cañamero, que me ha parecido verle entrar también por ahí está Pedro Cañamero, y el otro gol lo marcó Soguero, que no sabemos si estará en Zorita tomándose una cervecina. Esa fue la segunda etapa, marchó y volvió nuevamente otra vez en la tercera etapa, siendo ya presidente del Club Deportivo Miajada, Félix Loro, Antonio Alía, andaban ahí, habían cogido la disciplina del club, en el año 90-91 más o menos, el club estaba en tercera división, todos jugadores locales, mucha dificultad, y al final el equipo acabó descendiendo de categoría. Muchos jugadores de los que han estado con él están aquí en la sala y yo creo que recuerdan toda esa época en la que Manolo Cabanillas, como aquí le conocíamos, pues estuvo en nuestra localidad. Ahora le voy a dar paso al alcalde Antonio Díaz Alías. Buenas tardes. Como después de escuchar a Antonio, pues se detecta, se palpa que Manolo Cabanillas es parte también de la historia del Club Deportivo Miajada y es parte de la historia de Miajada. Cuando hace un mes aproximadamente vino a verme, sin cita, yo estaba allí, ya que un señor me decía Mariví que le quería ver, era Manolo. ¿Ahora? Sí. Y que ha sido entrenador del Miajada, me asomé, digo, hombre Manolo, pasa para adentro. Y bueno, me contó su idea, tenía el boceto del libro que estamos presentando hoy, me dijo que era su ilusión, que quería presentar el libro en Miajada, que quería escribirle y que necesitaba en este caso pues ayuda de todo el mundo, evidentemente. Cuando para escribir un libro de esto pues cuesta dinero, evidentemente, y se necesita ayuda de las instituciones. Bueno, estuvimos hablando, llegamos pronto a un acuerdo. Digo, Manolo, está complicado esto de dar subvenciones porque la administración se ha puesto muy complicado con la ley de subvenciones, da subvenciones, pero siempre hay posibilidades. Entonces, se ha quedado que le vamos a ayudar comprando unos cuantos libros y evidentemente ese fue el acuerdo que llegamos. Y estuvimos hablando de cómo podríamos hacer un acto de presentación aquí en Miajada. Entonces, yo le dije que él, como parte de la historia del Club Deportivo Miajada, para mí lo importante, porque estuvimos barajando posibilidades también de traer algún jugador famoso a nivel nacional o a nivel regional, y yo le comenté que para mí me gustaría más que el acto se organizase con los jugadores de Miajada que habían sido parte de la historia del Club Deportivo Miajada. Cuando hablamos parte de la historia del Club Deportivo de Miajada, pues hablamos de Jiménez, hablamos de Félix, hablamos de Juanín, hablamos de Cuco, hablamos de Alía, hablamos de Pedro, hablamos de Tena, es decir, jugadores que han sido emblemas del Club Deportivo Miajada en la época dorada del Club Deportivo Miajada. Hay que tener en cuenta que el equipo del Club Deportivo Miajada en la época de Alía, por ejemplo, que estábamos ahí en primera regional, una primera regional bastante potente, pero estábamos ahí siempre, estábamos ahí en una situación donde no teníamos aspiraciones de ningún tipo, siempre era por jugar ahí en primera regional, y yo creo que ahí se dio un salto de calidad cuando ya se ascendió a preferente y se ascendió a tercera, que además fueron en 2 años seguidos, con los fichajes de Soguero y Zorita, ya se dio Soguero y Isidoro de Zorita, ya se dio un salto de calidad, era de las primeras veces que se fichaba jugadores de fuera de la localidad, y en definitiva pues ahí ya empezó un poco
un poco lo que la época dorada del Club Deportivo Miajada, con tantos años en tercera división y con muy buenos jugadores de la localidad, jugadores que en muchos casos de ellos también han jugado fuera de Miajada. Entonces, por eso yo decía que bueno, que este acto era importante que se organizase con ellos, pues era también una forma de los jugadores, un homenaje a Manolo, y también una forma de corresponder también a esos jugadores que había tenido en el equipo, y que por eso yo pensaba que era mucho mejor eso. Dos representantes de esos jugadores, bueno, pues salieron Jiménez, Juan Jiménez dijimos, y bueno, y Felicín. Bueno, pues ya está, pues esos dos, el resto también podrían hablar, como ha dicho Antonio, podrían estar aquí encima de la mesa a hablar con ellos. Entonces, en definitiva, bueno, pues agradecerle a Manolo, pues bueno, el trabajo que ha realizado en Miajada durante todos estos años. Es decir, era un personaje, como dice Manolo, en el buen sentido de la palabra, pues bueno, pues diferente, ¿no? Cuando venía aquí a Miajada a entrenar, es verdad que siempre, muchas veces, de las veces que ha venido, siempre es cuando el equipo estaba en dificultades, e incluso como anécdota de las últimas veces que estuvo, pues bueno, ya tenía dificultades con la vista y veía mal, y los jugadores algunas veces pues se metían, le engañaban, oye, vente para acá Juan Gabriel, y era otro tal, y le engañaban porque él no veía muy bien, él tenía dificultades con la vista en esa última etapa, y bueno, y bromeaban mucho con él, pero bueno, yo creo que fue un entrenador, ha sido un entrenador bueno para Miajada, como estaba comentando ahora con Félix, seguramente de los entrenadores que más han enseñado el fútbol aquí en Miajada, de los que los jugadores más han aprendido, y en definitiva, bueno, pues el que yo esté aquí presente y el que organicemos esta rueda de prensa para presentar su libro, que le demos publicidad, que venda muchos libros, porque lo ha hecho con mucha ilusión, con el fin de que sea... Él ya lo explicará muchísimo mejor, pero él me lo explicó, bueno, pues pueda ser una guía didáctica de lo que él, como él entiende el fútbol, como cree que hay que enseñar el fútbol, cómo hay que entrenar el fútbol, lo que él piensa. Es decir, esto es como todo, cuando hay muchísimos libros de enseñanza, y cada maestrillo tiene su librillo, pero él lo ve así. Entonces, bueno, creo que ha hecho un esfuerzo importante a la hora de redactar, de escribir este libro, y creo que al final, pues todos le tenemos que intentar echar una mano, ayudar un poco, porque bueno, como él dice, no voy a ganar dinero con este libro, porque los beneficios se van a donar a organizaciones, a ONG, pero bueno, que tampoco le cueste dinero, evidentemente, su publicación. Entonces, bueno, pues en este caso la institución del Ayuntamiento de Miajada está aquí, va a ayudarle, evidentemente, y bueno, le ayuda, pues compraremos una serie de libros para regalar a las distintas asociaciones, para que los tengamos en la biblioteca, incluso cuando hay visitas al propio Ayuntamiento de centros escolares, pues lo tengamos como un libro como regalo, y en definitiva, bueno, pues por eso hoy estamos aquí. Agradecerle, bueno, pues Manolo, agradecerte pues todo el trabajo que has realizado, todo tu empeño aquí en Miajada, y en definitiva, bueno, pues nada, pues que nos cuentes ahora tu libro, que te vaya muy bien la venta, y que en definitiva venda muchos ejemplares y que se verán beneficiados esas ONG, que es para lo que son los beneficios. Así que muchas gracias, Manolo. Bueno, después de las palabras de Antonio Díaz Lías, no quería olvidarme de un detalle, que es que Manolo, aparte de deportivamente y de laboralmente en la localidad, también está muy unido a nuestro Miajada, porque no en vano 2 de sus hijos nacieron aquí, a pesar de que desafortunadamente uno de ellos pues ya no está entre nosotros. Esa es la parte, digamos, sentimental del acto y de su unión también con Miajada. Pero hoy yo creo que es la parte ya que realmente me toca a mí para terminar y bajarme ahí con vosotros para escuchar. Hoy viene a Miajada en una faceta diferente, no viene como entrenador ni como nada, viene como escritor, como autor de un libro. Nos va a presentar la obra que se titula, lo podéis ver todos ahí, Planificación de la enseñanza en las escuelas de fútbol base con los 5 continentes y contenidos. En el libro hace un repaso pormenorizado de la técnica, la táctica, preparación física, en fin. Somos gente de fútbol los que estamos aquí y sabemos todo lo que más o menos se habla, la planificación de entrenamientos, cómo trabajar con chavales, con lo cual toda su experiencia. Recordamos que Manuel Cabanillas, para escribir este libro, no lo escribe por arte de birle-birloque, permitirme la expresión, sino que él es entrenador nacional de fútbol con el nivel 3. Es técnico superior en fútbol por el CSD, el Consejo Superior de Deportes. Es entrenador de fútbol FIFA, de CONCACAF, de FEFUS, de AIFES y entrenador de honor del Comité Técnico Extremeño. Con lo cual yo creo que tiene la
sabiduría suficiente para poder escribir un libro y poder desgranarlo bien en todos los apartados, en esos 5 continentes que nos dice y contenidos. El prólogo del libro lo ha hecho nada más y nada menos que todo un Vicente del Bosque. No sé si nos suena de algo, pero creo que un entrenador, a cualquier futbolista de este país, le tiene que enorgullecer, lo que demuestra que tiene buenos contactos. Él dice que vive por y para el deporte, y yo me lo creo. Por eso, sin más dilación, espero escuchar a Manuel Cabanillas. Después, posteriormente, Juan Jiménez y Félix Loro también harán una exposición de sus vivencias con él. Gracias, amigos. Bueno, voy a hacer la presentación del libro con un pequeño matiz nada más, de que no era en Rosso de Luna. Yo vivía debajo de Casablanca, que después hubo la ocasión de que porque vinimos a vivir a Rosso de Luna, sí, pero nosotros vivíamos debajo de Casablanca, que es donde don Carlos tenía también su consulta. En el piso, yo vivía en el segundo, don Carlos en el primero, tenía la consulta. Ese pequeño matiz. Y después, claro, lo has terminado. Lo has terminado aclarando de que, por suerte, tuve 2 hijos aquí en Miajada. Impresionante como los demás. La mala suerte es que Manuel Jesús no está con nosotros, un miajadeño de pro. Yo siempre he sido una persona abierta para todo el mundo, gracias a Dios, por costumbres y enseñanzas de mis padres, de mis profesores. Un luchador impresionante, no me han importado las horas. No me han importado nada, sino entregarme a los demás. Y dice, es la costumbre de cada cual, ¿no? Uno sale de una forma, otro de la otra. Quizá a lo mejor he cometido ciertos errores de pasarme en algunas cosas. Pero bueno, una vez hecho ya ese matiz, vamos a lo que quiero expresaros. En primer lugar, daros las buenas tardes, las buenas noches a todos. Gracias por vuestra asistencia a todos. Y muchísimas gracias aquí al alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Miajada, a don Antonio Díaz. También al concejal de Deportes, doña Teresa Gil, que tenemos entre nosotros. Cuando estuve en Miajada el otro día, tuve el gusto de volver a verla. Y me alegró muchísimo, porque hasta incluso su familiar fue una persona que le gustaba mucho jugar al fútbol. Y, en fin, había una amistad anterior. Después también conocí a la secretaria de la alcaldía, a María Victoria Vázquez, conocida normalmente, sencillamente como Maribí, que no es un Maribí, es una maravilla. Yo le digo una maravilla, echarle ese piropo que es con realidades, por la atención que han tenido conmigo, de lo cual estoy muy agradecido. Después dar las gracias también a mis entrañables amigos Juanito Jiménez y a Félix Loro, y, en fin, a todos los colaboradores que han tenido también, que ahí están puestos, también tengo que dar las gracias, de los logos que hay ahí, de todos los ayuntamientos y las instituciones. Darle también las gracias a Antonio Gutiérrez, que nos ha presentado, y también especialmente a los profesores, a profesoras en materia de educación física, entrenadores, monitores y auxiliares médicos deportivos, fisioterapeutas, psicólogos deportivos en general en el fútbol. Como autor de este trabajo realizado con mucha ilusión, muchísima ilusión, lógicamente he tenido un deseo y una intención, o una intención y deseo. He sido y ha sido totalmente lo que me animó a escribir este libro, donde el entrenador educador y sus auxiliares encuentren en un solo tomo lo más indispensable para enseñar, dirigir y formar a sus jóvenes alumnos deportistas. ¿He conseguido mi intención y deseo? Me pregunto. El tiempo me dará la razón o me dará la respuesta. De satisfacción si los profesores, los educadores, entrenadores educadores, yo siempre digo la palabra entrenadores educadores, una palabra que va muy bonita, la unión de esas dos palabras. Entrenador debe ser un educador. Y también al buen aficionado conjuntamente con los padres y las familias lo cojan con entusiasmo e interés. Negativas si no lo aceptan. Pero de cualquier manera, como sea el resultado, dejo claro mi mejor intención. Lo he basado en mis conocimientos, mi experiencia y esfuerzo con 3 conceptos.
Compromiso metodológico con un lenguaje sencillo y sus continentes y contenidos, como dice la pancarta. Trata el libro de dos conceptos. La primera parte va dedicado a las escuelas de fútbol. La segunda parte va dedicada al desarrollo en sí de la educación física y la preparación física, como después explicaré. Compromiso metodológico, como he dicho al principio, tratando de dar facilidades en la planificación de la enseñanza en las escuelas y equipos de fútbol base masculinos y femeninos. Con ejemplos de planes de trabajo, sugerencias para la dirección de equipo, evaluaciones en el rendimiento de los alumnos jugadores y deseando sea para el lector una manera sencilla. No he querido ser teórico, más bien al contrario. Comprometerme a fondo con las soluciones que ofrezco, aún conociendo lo mucho que esto implica. Simplemente lo que quiero, ante todo, es que este esfuerzo revista, para bien, como siempre predico, siendo práctico y útil, tanto a los entrenadores, educadores, vuelvo a repetir, monitores, auxiliares, preparadores físicos, incluyendo los fisioterapeutas, como también a su allegado, el médico deportivo y el psicólogo, que es muy necesario a nivel incluso de profesional. Pero si hubiera en las escuelas también un psicólogo que nos ayudara, al profesor que tiene en la escuela, sería lo más completo. Lo puedo demostrar porque el psicólogo es una persona que es un educador, es un hombre a que al entrenador y a los jugadores los puede ir enfocando en todos los temas. La educación la recibimos los jugadores cuando somos niños y somos ya mayorcitos y tal. La educación la recibimos siempre las personas en nuestra casa. Después la modelación y todas las cuestiones va encargada con nuestros profesores. Yo quiero hacer un lenguaje sencillo, que mis ideas y conocimientos y exposiciones se comprendan fácilmente, unido a los gráficos que pongo, a los dibujos y a los esquemas, dando facilidad a los escritos. Sus continentes y contenidos, que es la segunda parte, que tenga la utilidad para todas las categorías, desde prebenjamines, benjamines, infantiles, cadetes, después con juveniles, aficionados e incluso llegamos al profesional, tanto el de tercera división, poco profesional son, pero están algunos hasta incluso con 34 años jugando al fútbol, ganando un sueldo, me aparto un poco del tema que estoy hablando, y ganando un sueldo que le puede venir perjudicial posteriormente. La utilidad es una de mis máximas, hay que tenerlo en cuenta, en el libro lo explico bien. Cuando me decidí a escribir sobre el fútbol, especialmente sobre el fútbol base, hace ya bastante tiempo, tiene para mí muy importante, es muy importante y muy grande. También delicada y metódica es la primera edad para poder llegar después al fútbol aficionado y profesional, con mayores garantías y éxito, reconociendo que no es, lo que he dicho antes, posible una buena preparación física si antes no hemos hecho una educación física. Eso es primordial en la base de preparatoria física y fisiológica del jugador. Esto va unido a la psicopedagogía deportiva, como he dicho antes, y demás materias. Por varios motivos personales, el tiempo se ha ido pasando sin realizar mis deseos. Y recordando de mis padres la frase «nunca es tarde si la dicha es buena», es lo que me motivó y espero por fin dar a entender en este trabajo la recopilación de datos y los estudios realizados. No en falta ni en false, he estado aproximadamente a lo largo de más de 35 años asistiendo a congresos internacionales, nacionales, por todo el territorio español, y yo calculo que tendré de los programas que te entregan cuando has hecho el curso y tal, si no paso de 150, corto me quedo. Espero por fin dar a entender este trabajo, la recopilación de datos y los estudios realizados, como he dicho. Las investigaciones científicas de mis experiencias vividas en y para el deporte. Transmitir la enseñanza que siempre será bienvenida, en este caso, para y por el fútbol. Este libro consta de una primera parte y una segunda, como vengo diciendo. La primera parte, como su título indica, planificación de la enseñanza de las escuelas de fútbol base, es poner en práctica en edades de los 4 a los 15 años
en las escuelas. Antes se empezaba a trabajar con los 6 o 7 años. Yo considero que la vida va avanzando y a los 4 años es cuando ya podemos coger a un niño o a una niña, porque la niña también puede ser buena futbolista. Y hay que tener en cuenta que hasta incluso la mujer en otras cosas nos gana bastante, muchísimo. Yo he tenido también alguna ocasión de entrenar a algún equipo femenino, no ha sido profesional, y he comprobado una cosa, de que cuando manda un sistema de juego lo llevan a rajatabla. Le dices que juega de medio y juega de medio. Le dices que suba un poco más arriba y sube. Pero si le dices que es de ahí para abajo, nunca trata de hacer nada contrario. Cuando el sistema de fútbol es en plan defensivo. En el plan atacante lo pueden hacer cuando quieran, cuando eres dueño del balón. Haciendo ese paréntesis, digo que espero por fin dar a entender en este trabajo la recopilación de datos y de los estudios realizados. La investigación científica de mi experiencia de vida y para el deporte, como he dicho, llegamos a la primera parte y a la segunda parte. La primera parte es poner en práctica lo que es la escuela de fútbol, como he dicho, de los 4 a los 15 años. No nos olvidemos de que hay que prestarle mucha atención desde que llegan a la escuela, y si lo soltamos nosotros y no se van a otra, mejor que mejor. Hay una iniciación, una evolución y una culminación la que debe existir en toda escuela de fútbol. Eso va por sistema, hay una pirámide en el libro que la pongo, eso no lo he visto yo en otro libro, pero una cosa de estas cosas que te vas inventando y te vas enseñando tu experiencia, donde empiezas a jugar desde pequeño, el tanto por ciento que trabajas físico, cuando no trabajas nada, en los niños, por ejemplo, de esas edades de 4, 5, 6 o 7 años, tienen que ser juego y juego. ¿Comprende? El niño lo que quiere es jugar, pero debe de aprender, como digo también. Entonces, lo que sí digo es las cuales van también emparedadas esta iniciación, esta evolución y esta combinación con otras actividades o juegos deportivos en el año escolar, y que en ese paralelismo que llevamos los entrenadores se debe llevar a cabo con un desarrollo armónico en la labor del entrenador educador conjuntamente con los profesores del colegio y también con el contacto de los tutores y con los padres. El método de trabajo para estos niños es que los grupos sean formados según la edad cronológica o biológica y cualidades técnicas desde los 4, como hemos dicho, a los 5 años, hasta los 15, debiendo de programar y no improvisar. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que hay gente, que yo no sé por qué, ponen a los niños según la edad. De 5 años a 7 años tienen que estar ahí. No, hay niños que con 8 años tienen que estar en el grupo de los 7 y hay quien está en el grupo primero de los 5 años y tiene que estar con los de 7, con los de 8. Y por eso es la edad cronológica o biológica. Hay que apartarla, tanto en lo físico, en la calidad física, como en la calidad técnica. Es la cuestión que debe llevar todo director y todo profesor de una escuela. Los 3 niveles de esta etapa, como digo, ahí en la primera etapa, de los 4 a 7 años, los prebenjamines, hay una adaptación a móviles y al juego. Los niños deben disfrutar, como he dicho, pero deben de aprender. Los ejercicios elementales que podemos implementar en esta categoría, en la primera etapa, de los 4 a los 7 años, los juegos son siempre simplificados. Jugar 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2, no llegar a más en esas edades, por una razón que os voy a explicar. Cuando un niño juega con pelota y el otro con pelota ellos solos, eso no es jugar al fútbol, eso es jugar a la pelota. Jugar al fútbol es cuando intervienen ya más de 2 niños con un balón. Entre ellos se regatean, entre ellos se quitan la pelota y ya hay otra cosa. Y si sigamos a 2 con 2, también ya hay el pase, hay el tiro, hay el control, ¿comprende? Y una cosa, realidad que la podéis comprender rápidamente, es de que a un niño, si lo pones de estas edades a jugar con 7 jugadores, 7 para 7, 8 para 8, habrá niños que no tocan bola. Yo he visto en escuelas de fútbol donde juegan, hasta incluso algunos están jugando de estas edades, juegan 10 contra 10 o 11 contra 11 y reparten un balón para jugar en esas calidades. Claro está, hay niños que son tienen menos condición, tienen menos carácter, tienen menos calidad y te llevas con ellos viendo los 10 minutos y aquel no ha tocado la pelota todavía, no puede aprender. Es un concepto que tenemos que tener claro. Entonces es por lo que hay que hacer el juego y llevarlo a rajatabla,
jugar 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4. Únicamente le podemos dar a lo mejor una opción que les gusta jugar un partido, de que hagamos grupos de 5 con 5 un sábado, cuando ya llevan tiempo en la escuela, y hacerle una pequeña liga interior, no hacer una competición exterior. La competición debe ser interna, para evitar otras cosas que después vamos a hablar. En los campos hay que tener con estas edades, cuando juegan, por ejemplo, 2 contra 2 y tal, hay que hacerle unos campos reducidos. No podemos darle un terreno muy grande donde se les vaya el balón, ¿comprende? No podemos hacerle unas porterías si es que juegan 2 contra 2, uno de portero, el otro delante, o sin portero. Hay que hacer unas porterías más pequeñas, el terreno más pequeño y la competición de ellos, el juego más pequeño. Después pasamos a la segunda fase, la segunda etapa, de 8 a 9 años. Estos son los benjamines, que es la iniciación ya al fútbol. Por eso digo antes, no debe haber fútbol para esos niños. Debe haber muchos juegos y que ponen una portería pequeñita, esas porterías de salto de los atletas y demás, y a jugar y a meter goles ellos. Yo tengo un nieto que ahora mismo, por ejemplo, jugamos en la cocina de casa y le tengo señalado un sitio, o le pongo 2 bolos y juega conmigo al gol. Dice, Lolo, vamos a jugar al gol. Y jugamos los 2 al gol, y él lo que se dedica es regapo y a pegarme a la pelota. Pero bueno, pues así, y tiene 2 años. Entonces lo lógico es que en estas edades de pequeñitos, pues hay que hacer eso. Pero en las de 8 o 9 ya hay unos ejercicios elementales. En los campos también siguen siendo reducidos. Las metas también, las porterías también y el balón también. El test de control le viene ya a estos niños. Hay un test de control, un test técnico, porque un test físico a estos niños no se le debe de hacer. Es un control técnico de, por ejemplo, la habilidad de ver cuántas veces le dan al balón. En el libro lo pongo, por ejemplo, de cuántas veces le dan al balón, o a una distancia no muy larga, cuántas veces le pueden dar a otros balones que hay puestos, o unos chinos que le llamamos, o bolos, ¿comprende? O de otra manera se puede hacer, porque es para que se juegue así. Después, en la juegan 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 y pasan 5 contra 5. Y ahí en estas edades ya podemos utilizar incluso un comodín. Un jugador que juega con el que lleva la pelota, o lo hacemos otra vez, que juegue con los que defienden. Porque tienen más dificultad, comprende, cuando tiene el comodín el que ataca, en vez de tener mi equipo 4, tenemos 5, entonces podemos hasta incluso hacer más conversión y los otros están jugando. Una de las cosas que no soy partidario, es un inciso, es jugar al rondo. Yo veo a todos los equipos en la televisión, y si lo veis, siempre los rondos son motivo de lesión. En definitiva, la tercera etapa, de 10 a 11 años, son los alevines. Son las clases de valores, lo que ya hay que valorar, ir ya calificando ya el valor, si es un jugador que puede romper como jugador, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando me han preguntado en muchos sitios de si el jugador nace o se hace, la duda ofende. El jugador nace jugador. Ahora, puede hacerse. Y después, si el jugador es bueno y no lo ponemos, el jugador no progresa. Cómo aprendemos y cómo salimos adelante es trabajando. Es lo mismo que un trabajador. Un trabajador le pones en una máquina a trabajar y cuando lleva ya cierto tiempo sabrá mucho más que cuando llegó. Es lógico. Como digo, la tercera etapa son los alevines. Los ejercicios son fundamentales, los juegos son creativos ya y son ejercicios físicos técnicos. Ya ahí entra más la técnica. Enseñarles a jugar con el interior, en el pase, con el exterior, en fin, como es, en el libro también vienen todos con unas botas dibujadas, las partes de contacto, la parte interna, el empeine interno, el empeine, la parte externa, el total, la puntera de recurso y el talón también de recurso. En definitiva, la cuarta parte. También aquí los campos son reducidos, las metas y porterías reducidas y el balón reducido. No olvidemos nunca que un niño con 11 años, si le ponemos una portería normal, le van a meter goles por arriba todo lo que quieran. Con un balón normal es un fracaso tremendo. No puede jugar nunca un niño tal. En los terrenos igual, reducidos. No se puede hacer un campo grande, los campos son normalmente de 45 mínimo de ancho por 90 como mucho de largo, siempre rectangulares. Y después, lo más que puede llegar a un campo de fútbol son 120 y 90. 120 de largo y 90 de ancho. Esos campos son de locura. Y si es lo más pequeño, de 90 por 45 es una locura para estas edades.
En definitiva, la cuarta etapa de 12 y 13 años infantiles es la formación de valores, ejercicios también fundamentales, juegos competitivos, circuitos físico-técnicos, que vienen muy detallados en el libro, el fútbol de 5, el fútbol de 8 y el fútbol de 11. ¿Por qué digo de 8 y no digo de 7? Hay para mí una razón. Felipe Galloso, que fue un profesor de Inés, que yo tuve la suerte de conocerle porque estudió con mi hermano el más pequeño que yo en Madrid, Inés. Después ha sido profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores, por desgracia falleció en un accidente de avión. Felipe quería y hizo un libro de 8, porque comprendía él que jugar al fútbol 5 contra 5, lo que hacen en fútbol sala, son 10. Si juegas 8 contra 8, son 16. Y si juegas 11 contra 11, son 22. La media de 10 y de 22 está en 16. Si es de 7, son 14. Yo por eso digo de 5, 8 y 11. Después también se puede jugar con 8, se puede jugar con 9, ¿comprende? Se puede también hacer, pero es el raciocinio que yo meto en el tema. La cuestión de los campos reducidos y normales, ya cuando se tienen esas edades ya normales. Las metas y porterías reducidas y normales. Y después el balón normal. Y para terminar, la etapa que viene en la gráfica de la pirámide, la quinta etapa de 14 y 15 años, ya son los cadetes, es una confirmación de valores en una escuela. Y ahí entran los valores y el perfeccionamiento para que el jugador, hasta incluso a lo mejor ya vienen a la escuela y nos los quitan los equipos. Porque hay equipos, por ejemplo, yo conozco uno, no lo voy a decir, generalmente todos lo suelen hacer, quieren jugadores que no sean mayores de 15 años. A mí me han pedido jugadores, que a ver si veo en mi zona, jugadores con menos de 15 años. Yo me niego a mandar a un niño, que para mí es un niño, con 14 y 15 años, a apartarlo de sus padres. Es una idea mía, que creo que no me equivoco, porque creo que es así, pero bueno. Si hay quien piense lo contrario, apaga y vámonos. Los ejercicios para los 14 y 15 años son ejercicios fundamentales. Como he dicho, el fútbol de 8 y de 11. Campos reducidos y normales. Metas o porterías reducidas y normales. Y el balón normal. La segunda parte, nos vamos ya a la segunda parte del libro, son los 5 continentes y contenidos que están en el pentágono dicho en el balón. Son las 5 materias, como son la educación y la preparación física, la técnica y la táctica, las reglas de juego, pero son las reglas de juego, pongo ahí prefútbol, ahí viene el regla de juego, son prefútbol, fútbol 7 y el fútbol reglamentado. Después viene la cuarta materia, que es la psicopedagogía deportiva, y después, para terminar, es la medicina deportiva o medicina preventiva, donde también, sin yo ser profesional de la medicina, sí he tenido unos estudios muy fuertes para saber positivamente lo que es la anatomía y la fisiología. Aparte de que después, este que está aquí tuvo la osadía de meterme a ser quiromasajista, a estudiar y hacer quiromasaje. Y por lo tanto también me atrevo a hacer ejercicios de rehabilitación, tanto de tobillo como de rodilla, como de codo, ¿comprende? O lesiones musculares. Y asesorado, gracias a Dios, por los grandes médicos que he tenido como profesores, tanto en la Escuela Nacional como en equipos. Llamemos, por ejemplo, a don Pedro Guillén, es un médico especialista extraordinario de rodillas. Además tiene la especialidad además de rodillas. Después había en Llerena otro doctor que lo invité yo una vez a venir a Cáceres a hacer una conferencia de hombro doloroso. Y como estas cosas ya se están especializando y demás. Por lo tanto, vamos a explicar los 5 continentes y contenidos, como es lo que deseo para ir terminando. La técnica y la táctica es lo que hemos dicho, primeramente, la educación física y preparación física, la técnica y la táctica, las reglas de juego, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, como digo, mi gran interés es dar facilidades a los que se inician en la gratificante tarea de la enseñanza, aportarles datos precisos y organizados que le puedan servir de nuevos y conocimientos, refrescar los ya adquiridos y llegar a conseguir los objetivos previstos en beneficio del fútbol base y también la formación como persona
en los alumnos. Como se puede deducir, el programa es muchísimo más amplio en su desarrollo e investigación. Como he dicho antes, los tiempos avanzan y es por lo que debemos comenzar la enseñanza en el fútbol en edades ya más tempranas, desde los 4 a los 5 años, repito, hasta los 8, que creo que es la etapa de iniciación. Después de esta disertación, si lo deseáis, estoy dispuesto para la pregunta, me pongo a vuestra disposición para responderos si puedo y sé. Y nada más, darles muchas gracias. Y sobre todo, pues en fin, lo que debo de orientar es que en el libro, el prólogo y el escrito, ya lo ha dicho nuestro compañero, la opinión es sobre este trabajo, la realiza por mí, hacia mi persona también, son 9 famosos. Entre ellos está don Vicente del Bosque, que viene mañana a Mérida. También está Mariano Moreno, que es el director de la Escuela Nacional de Entrenadores, ha sido profesor mío, fue entrenador del Celta, de varios equipos, y hasta incluso cogió un poco la selección española cuando estaba Miguel Muñoz, que había sido jugador del Madrid. También habla Teodoro Nieto, que ha sido seleccionador sub-15, 16 y 17. Está Eduardo Caturla, que yo tuve la culpa que viniera a entrenar al Badajoz. Es el presidente del Comité Nacional de Entrenadores. Me gozo de ser amigo de todos ellos, aparte de ello, ser compañero primero y ha ganado el ser amigo. Después también tenemos a Paco Mangú, que es periodista de la COPE en Cáceres, que ha sido un periodista que me ha seguido muy siempre de cerca y también escribe en el libro. Después también Urbano, es otro de los que escribe también, Urbano García, que es locutor, es un periodista de la televisión española. Está aquí en Extremadura, en Mérida. Y después, para más o menos terminar, también habla de mí uno que fue jugador mío en el Cacereño. Por cierto, que voy a hacer otra síntesis de lo que nos hemos quedado. Voy a sintetizarlo, voy a decirlo. Se me está viniendo a la memoria. Este es Manolo, que estuvo de jugador en el Cacereño. Y yo, cuando llegué al Cacereño, no lo quise conmigo. Y a mi antecesor, que era Joaquín Carrera, el entrenador, le dije: Joaquín, este hombre, antes de empezar la pretemporada, llévatelo. ¿Dónde va? Yo me voy a Murcia, a mi tierra. Pues mira, habla con los directivos del Murcia, llévate. Yo he sido un impulsor siempre de que el jugador salga, pero cuando haya jugador, cuando ya hay posibilidades. Por eso a Juanito me lo llevé a don Benito, a este señor, a Juanito me lo llevas, y a este señor me lo lleva a Llerena. ¿Comprende? Y al que nos hemos quedado sin nombrar, que creo que no lo he escuchado, ha sido el señorito Tena, me lo llevé a Cáceres. Que, por cierto, yo del Cacereño salí por una concepción. Ahora lo va a saber él, que no lo ha sabido nunca. Me obligaban a que Juan Tena estuviera en el Cacereño Atlético. Se fue allí, procuré que no solamente jugara al fútbol, sino que aprendiera un oficio. Son mis maneras de pensar. Y entonces estuvo trabajando en el trabajo en la tienda de la imprenta donde han hecho este libro, que era don Tomás Rodríguez Santano, era mi presidente, y estuvo Tena allí aprendiendo un oficio que era para que no estuviera, pues entrenábamos una vez al día y el tiempo del día es muy largo. Entonces nos hemos quedado y pasó lo siguiente. Perdonadme que lo explique, pero es porque estoy en Miajada. Si estoy en otro sitio no lo voy a explicar. Yo me opuse a que Tena estuviera, y se empeñaron 3 señores, que no voy a decir quiénes son. No fue el presidente, fueron otros 3 señores que me obligaron a firmar a 2 jugadores, que tampoco voy a decirlo, a otros que no me firmaron, me hicieron caso, y después resultó que Manolo Cabanilla se tuvo que ir del Cacereño, no ya por esa situación, sino por otras que no vienen al caso, y porque yo también estaba negativo al tema. Estaba sufriendo mucho. El equipo iba al primero, nos faltaba jugar un partido, nos quedamos el segundo o el tercero, porque lo suspendimos contra el Mérida, y nos faltaba un partido. El equipo jugaba, la gente estaba muy contenta, y al tener ese concepto, querer también de que otro portero que estaba en el Cacereño, que era Jesús, jugara y no jugara el que estaba jugando de titular, Ángel. Eso lo puede decir Tena, que estaba presente en Cáceres. Eso ocurrió. Manolo Cabanilla trató de marcharse y ya digo, pues no me voy.
Y ya me quisieron echar y me echaron. Y entonces me tuvieron que pagar. ¿Dónde fue el dinero? No lo voy a decir. Y una cosa importante y gratificante es que Manolo Cabanillas se fue a la calle y a los pocos tiempos, al mes o así, el presidente presentó su dimisión. No estaba conforme con aquello. Son las injusticias de la vida. Y así. Así que yo daros las gracias, muchas gracias, porque me encuentro como en mi casa. Sinceramente es así. Bueno, antes de comenzar las preguntas, yo creo que Juan Sí, Jiménez, así descanso. que nos dirija unas palabras también o que nos explique. Vamos a ver. Venga arriba. Vale, un montón. Fíjate. Es todo corazón. Venga. Yo le llamo corazón, te le llamo. Yo le llamaba el segundo gesto. Bueno, Una velocidad, metía goles de olímpico. Como fue un poquillo como mi padre también te diría decir. Sí. Así que venga, ánimo, Juan, que tú eres valiente. La verdad que lo pasábamos bien, ¿no? Porque él me tenía dada la llave de su piso y yo a las 6 de la mañana, 6:30. Bueno, pues iba a su casa, abría su puerta, me metía en su dormitorio con su señora acostada. Le tocaba en el hombro y decía: Manolo, vámonos, que ya es hora. Y bueno, él cogía su bicicleta, yo la mía, y nos íbamos al campo de fútbol. Él y yo. Y perdóname, Sí. cuando se pinchaba su bicicleta, la mía, Exactamente. llevaban el cuadro y Eso es. También lo hemos hecho eso. ¿qué tal? Bueno, pues nos íbamos al campo, él me ponía unos palos clavados todo alrededor del campo, con todos los ejercicios que yo tenía que ir haciendo conforme iba corriendo, yo solo por el campo, ¿no? Bueno, pues eso era una de las cosas que hacía. Bueno, una vez calentamiento, él mientras, pues también tocaba yo un poquito el balón y también hacía su calentamiento. Luego, pues bueno, empezábamos a hacer ejercicio, me empezaba a enseñar a tocar el balón, a lanzar el balón, lanzarle de córner, lanzarle de la falta. Él me decía: mándamele a mí, le mandaba el balón, me hacía controlar el balón de esta forma, de la otra, pegarle con el empeine, como él dice, pegarle con la base del pie, con el empeine y con todo eso. Y bueno, todo eso me hizo crear la potencia de las piernas, que la verdad es que tal vez en el Don Benito me cogieron, pues decía que tenía unas piernas de futbolista, no fue así. Que dijeron: este tío, pasé que era endeble, pues yo era endeble, tenía bastante velocidad, ¿no? Y entonces, la verdad es que bueno, este hombre para mí, pues yo creo que fue el que me lo enseñó todo, ¿no? Le doy las gracias por ello. Estamos en casa. Ya lo sé. Estamos entre amigos. Cuéntale algún partido que jugamos, partido contra quien jugamos. No, jugábamos, la verdad que aquí en aquel tiempo no había liga, jugábamos los partidos amistosos con Cuareña, Santa Amalia, Madrigalejo, equipos así, que es lo que podíamos jugar, pero no había equipo. Y luego él ya se encargó de llevarme al Don Benito, ¿no? Entonces ya él habló allí con Don Benito, bueno, miento, también me llevó a Cáceres, estuvimos jugando por el desierto en Herbá, no se me olvida, con un hermano tuyo también, José era, ¿no? Y fuimos allí, creo que lo que usted también, pero me era muy distinto el tener que irme a Cáceres o el tener que elegir Don Benito. Don Benito me venía muy bien porque no dejaba de trabajar. Yo, mi vida ha sido el trabajo, ¿no? Se emociona mi Juan, madre mía, lo que vale. No, ¿sí? Perdón. Bueno, a ver. Ya está. Bueno, Félix. Venga, ahora Félix.
No, si acaba Juan, acabe, ¿no? Es aquí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Pues poco más hay que decir, ¿no? De lo que ha contado Manolo, ha contado Antonio Gutiérrez, ha contado Antonio Díaz y bueno, Juan, lo que ha podido contar el hombre, que la verdad que se pone uno nervioso, ¿no? Cuando tiene que hablar delante de la gente, ¿no? Pero sí, hablar de Manolo aquí en Miajada en temas de fútbol creo que es importante porque ha sido un hombre que, aparte de la estima que yo le puedo tener, el cariño o no sé, el respeto que le podemos tener como un entrenador que ha sido aquí en Miajada, que donde nos ha enseñado mucho, creo, a muchos jugadores, ha sido muy importante en la evolución del fútbol aquí en Miajada, ¿no? Entonces creo que hay que agradecérselo y hacérselo saber de esa manera, ¿no? Fue, creo, un hombre que lo dio todo aquí en el fútbol y de ahí lo que ha dicho Juan, ¿no? Muchos hemos aprendido muchas cosas de él, algunos me han tirado un poquito más arriba, otros más abajo, yo incluso me enfrenté con él de entrenador, estaba entrenador de juveniles en Don Benito, yo estaba entrenador de juveniles aquí en Miajada y bueno, fue una época que... Sí, entonces, bueno, pues ha habido circunstancias donde hemos estado siempre más o menos un poquito en contacto, ¿no? Referente al libro, pues bueno, a mí me ha dado tiempo un poquito a ojear el libro y creo que es un complemento pues para la gente que quiera aprender o seguir un poco en el tema del fútbol, pues para que sea una guía un poco de aprendizaje a la hora de... Con Juan estuve hablando el otro día que le gustaría llevar un equipo de niños y tal. Pues bueno, es una guía que te puede asesorar un poco en esas cuestiones. Y de Manolo, pues bueno, qué decir más, pues yo que sé, Antonio ya le ha hecho ahí un currículum bastante extenso y todos los que aquí estamos creo que lo conocemos y sabemos la importancia que ha tenido en el fútbol aquí en Miajada, ¿no? Nada más, desearle que tenga mucha suerte con el libro y que venda mucho y que siga como es, que no cambie nunca. Muchas gracias. Bueno, que voy a afirmar lo que el alcalde nos ha dicho, voy a confirmarlo, de que este libro que me ha costado tanto tiempo, verdaderamente han sido los últimos 5 años, como si fuera un trabajo totalmente, algunos días costándome mucho, a las 4 y las 5 de la mañana, viendo toda la biblioteca que yo tengo, todos los apuntes de tantas jornadas, todo lo vivido, ¿no?, de compañeros, experiencias que he tenido, pero resulta una cosa muy, muy importante para mí, los beneficios. Dije, ¿dónde van? Y sin pedirle a mi esposa ni a mis hijos ningún favor, ni decirle qué debo hacer, no hacer, tomé esa decisión y ellos lo aceptaron impresionantemente, dándome alegría de que sí, venga, adelante, lucha y pelea. Y entonces van destinados, todos los beneficios del libro van a ir destinados al síndrome de Down, a Cáritas y a la Asociación Española contra el Cáncer. Quiero decir que es que hasta incluso para mí ha sido un impulso más todavía de más fuerza el poder colaborar con ellos. Y después arropado, tengo que decirlo, es así, darle las gracias a nuestro seleccionador Vicente Bosque, porque desde que lo conozco, hace ya tantos años, mucho, jugaba ya en el Madrid, yo entrenaba al Plasencia cuando me iba desde aquí todos los días a las 3:30, a las 4 de la tarde, me iba a Plasencia, entrenaba y regresaba a las 12. Yo tuve la suerte de tener 5 jugadores del Salamanca cedidos allí al Plasencia, entre ellos estaba Aparicio, que después jugó en el Plasencia en el equipo grande. Algunas veces Vicente Bosque, cuando venía a Salamanca, yo iba también y teníamos contacto, y entonces había un hermano, Froilán Hidalgo, era el que jugaba conmigo, y iba algún hermano también, y Froilán y Hidalgo son los de Viaje a Halcón, los que tienen aviones y demás. Y Froilán estudiaba entonces, cuando jugaba conmigo en el Plasencia, estudiaba tercero de medicina.
Y claro, era muy amigo de Vicente del Bosque. Y yo, al ser jugador del Real Madrid, pues dice, arrímate a donde puedas aprender algo. Y claro, hicimos cierta amistad y ya seguimos siempre felicitándonos las Pascuas, siempre. Y después, claro, he tenido, por suerte, a Miguel Muñoz Monzún, que tengo hasta incluso tarjeta suya, también de Vicente del Bosque, donde me felicitan siempre todos los años. Son cosas que he ido guardando. Y un fallo que he cometido hoy ha sido no traerme el álbum que tengo hecho del Miejada, porque tengo hasta incluso el banderín colgado en mi salón de estudios y tal, en casa, donde vivo, en la finca que vivimos. Tengo para mí una habitación donde también incluso tengo mi tallercito, que no lo hago ya no trabajo en relojería, pero lo tengo allí. Si viene un amigo o un hijo mío o algo, pues se lo arregla, ¿no? Pero a lo que voy, Froilán Hidalgo fue el culpable de que yo conociera a Vicente del Bosque. Entonces, claro, en el libro me escriben todo esto, porque después también he tenido mucho contacto con la Federación en el aspecto de aprender. Mariano Moreno es un fuera de serie y son los que escriben en el libro. Y los que compráis y tengáis el libro vais a ver cómo respiran, cómo conocen, y ya quisiera yo saber una cuarta parte de lo que ellos saben. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Y por eso siempre digo, como decían mis padres, no te acostarás nunca sin saber una cosa más. O sea, que yo soy muy refranero, ¿comprende? Así que queda explicado bien que Vicente ahora mismo, por ejemplo, le he pedido que venga a Extremadura, y cuando me lo ha dicho enseguida nuestro alcalde Antonio Díaz de Mérida, que es muy futbolero, dice, ¿tú me podrías traer a...? Digo, encantado de la vida, se lo voy a pedir. Y se lo dije y me dice, Manolo, ¿dónde quieres que vaya? Tal, no. Me ha pasado con Casillas, que me ha costado trabajo, tal. A Bullo, tengo mucha amistad también con él, porque Bullo y yo hemos sido compañeros yo lo diré, ha estado entrenando en Las Palmas ahora y no, con Paco Herrera. Se me van los nombres algunas veces de tantos nombres. Paco Herrera ha sido, y yo, compañero de él. Yo he viajado en algunos años, cuando yo no he tenido fútbol o tenido fútbol, he viajado con Puma. Paco Herrera con Puma en Badajoz, yo en Cáceres y Salamanca, y después ahí ha venido el conocimiento de las ferias de deporte y demás y tal, conocer a Bullo, conocer a toda esta gente, ¿comprende? A Juan Antonio Camacho también. O sea, que yo tengo, gracias a Dios, buenas amistades. Y tengo la suerte, que no sé por qué, consigo de que continuemos. Me han puesto siempre una tarjeta, en fin, saben a lo mejor que cumplo años y me lo felicitan. O sea que, por desgracia, ya no está con nosotros Miguel Muñoz y otros, en fin. O sea que son datos que tengo en mi vida que gracias a Dios. Después he querido volver a entrenar en Miejada, no lo he podido conseguir. Sí, porque pasa una cosa, yo tengo un pequeño, mi corazoncito está aquí. Sí. Uno nace, pero también es donde pase. Y yo he pacido y tengo la suerte de haber tenido 2 hijos nacidos. Lo he conseguido, nacer de 2 hijos. La suerte de tener una hija de Sevilla, tener hijos de Don Benito y ser yo de Cáceres, pues para mí ha sido un logro. Y además hay una casualidad que quiero que sepáis. He empezado a presentar el libro, qué casualidad, en Cáceres, que fue donde nací. En Don Benito, donde he vivido y han nacido mis hijos. Y el tercer sitio en Miajada, donde he vivido. Y da la casualidad que ha sido un día 6 de junio, de mayo, que el 6 de junio nací yo. Y ayer, que fue el 11 de mayo, el cumpleaños de mi madre, es donde he tenido. Y hoy estoy aquí de un día 12 para no llegar al 13. No soy. Y viernes. Sí, pero por eso me he arropado de más gente. Creo que está vendido todo el local, en la Alcazaba. Son 700, me han dicho, 700 localidades. En fin, que como me encuentro aquí tan a gusto, me vuelvo así de tonto. Hablo así de familia. ¿Comprende? O sea, no guardo más la forma, pero con respeto a mi alcalde y a mi de deporte, comprende, mi concejala de deporte, que vale un montón. Y después ya vuelvo a repetir, Mariví no es Mariví es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, alguna cuestión, aquí lo importante ahora es, o tanto algunos jugadores que están por ahí, si quieren comentar, no solo preguntas, alguna anécdota, alguna cuestión que quieran, o alguna pregunta que quiera alguien, o yo creo que podemos dialogar aquí, o los periodistas están ahí los dos,